Bueno, continuando con la explicación de la forma de cómo se producen los vientos. Entonces, estábamos viendo que los vientos se producen por los cambios de presión, ¿cierto? Eh, en la atmósfera. Y estos vientos son ayudados por, por tres fuerzas, que son la fuerza de Coriolis, que la vimos, o efecto Coriolis, que la acabamos de ver. Y vamos a seguir con las fuerzas centrífugas y fricción. La fuerza centrífuga simplemente es la fuerza que se genera debido a la rotación de la Tierra y que es equilibrada, como dice aquí, por la fuerza centípetra, que mantiene la masa de aire dentro de su trayectoria. Estas fuerzas se originan por la acción de las aceleraciones centrífuga y centrípeta, respectivamente, y sus magnitudes. Depende de la velocidad del viento y el radio de curvatura de su trayectoria. Adicionalmente, esta fuerza, hay otra fuerza que se llama la fuerza de fricción, que es la fuerza de rozamiento que tendría la masa de aire con la superficie. Eso hace que esa fuerza de fricción, en vez de acelerarla, lo que hace es restringirla, ¿cierto? Le hace desacelerar, le hace disminuir la velocidad por ese mismo rozamiento, le hace perder energía. Bueno, entonces ahora vamos a ver un tema muy interesante que se llama radiación. Entonces vamos a empezar por esta diapositiva. Estas diapositivas yo se las voy a subir en el último video para que ustedes también la vean y puedan estudiar con base en ella. Entonces, aquí vemos en esta figura absorción de la radiación solar por la capa de ozono, ¿cierto? Entonces viene la radiación solar, entra a la atmósfera y esta capa del ozono protege nuestro planeta, ¿cierto? Hago el énfasis en este momento de la capa de ozono porque es muy importante, ya que es la que absorbe la radiación solar UVB. Voy a leer aquí una definición. La capa de ozono, ozonósfera, está situada en la estratosfera entre unos 15 y 30 kilómetros de altitud. Nos protege de la radiación solar UVB, pero no impide que parte de esa radiación incida en la superficie de la Tierra. Cuanto más ozono haya en la ozonósfera, menos radiación UVB alcanza el suelo. Existen diversos gases, entre ellos los clorofluorocarbonos o CFC, que deterioran la capa de ozono, es decir, hacen disminuir la cantidad de ozono que tiene esta capa. En la Antártida, la disminución de la columna de ozono es tan importante que se denomina agujero de ozono. Bueno, viendo, digamos, esta forma de la radiación, hay un esquema típico de cómo se distribuye la radiación proveniente, obviamente, del Sol por medio de la atmósfera hacia la superficie terrestre. Entonces, en esta figura, en la figura 2.5, está la distribución de esa radiación solar. Entonces, observen que viene la radiación solar R sub A, el 100% del espacio, ¿cierto? Y esa radiación solar empieza, digamos, a desprenderse o a ramificarse. Entonces, una parte de esa radiación simplemente se devuelve hacia el espacio, un 9%. Una otra parte de la radiación es reflejada por las nubes, un 23%. Hay un proceso de almacenamiento de esa radiación, 19% en la atmósfera, un 1% en la masa de las nubes. Luego de pasar, digamos, esta zona de la atmósfera, esta parte de la atmósfera, llega una radiación directa, una radiación difusa, que si se suman, generalmente da un 48%. Eso supone que esa radiación es el 48% que llegaría neto hacia la superficie de la Tierra. Es decir, antes de que llegue la radiación a la superficie de la Tierra se ha dispersado en un 52%. Entre esto también es ayudado por la capa de ozono, ¿cierto? Entonces, entonces al tener ese 48%, esta radiación es la que finalmente permite generar sobre todo los procesos atmosféricos en la troposfera. Acuérdense que la troposfera está de 0 a 10 kilómetros, ¿cierto? Entonces,
En esta capa es la que se produce la mayor cantidad de procesos atmosféricos, entre esos lluvias, precipitaciones. Pero resulta, pasa y sucede que esa radiación solar es estudiado por las leyes de Stefan y de Wayne. La ley de Stefan dice que la energía que emite un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. Y la segunda ley, que es la ley de Wayne, establece que existe una relación inversa entre la longitud de onda predominante y la temperatura del cuerpo emisor. Bueno, eso es de física de ondas. Entonces aquí vemos un espectro de cómo se transforma el espectro solar en el espectro terrestre en unas características que es la famosa longitud de onda. Entonces, dependiendo la amplitud o el valle de la onda en el espectro electromagnético, esa onda es más fuerte o es más débil, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los diferentes, espectros, ¿cierto? De 0,1 micra es una radiación cósmica, es decir, la onda es muy corta, su paquete de onda viaja en unas distancias muy cortas, es decir, es mucho más fuerte. Después, esa amplitud de esa onda se puede ir ampliando de 0.4 a 7 micras, de 7 a 120, y cada vez que se va ampliando, se va haciendo más atenuada la onda al viajar, pues su intensidad calorífica es mucho más débil, o es más débil. Bueno, entonces hay un concepto muy importante. Bueno, lo que les comentaba aquí, R sub A es la radiación solar que llega al límite superior de la troposfera, y RC es la radiación solar que de luego de atravesar la troposfera alcanza la superficie de la Tierra. Por lo tanto, la radiación que llega a la superficie de la Tierra es igual al 48%, de la radiación inicial que viene del espacio. Resulta que esa radiación, ese 48% que entra a la superficie terrestre, hay un efecto que se llama efecto albedo. ¿Y qué es albedo? Albedo es la energía reflejada sobre la energía incidente. En otras palabras, es la proporción de energía que refleja una superficie. Su valor está comprendido entre 0 y 1. El límite 0 corresponde a un cuerpo negro, es decir, un cuerpo totalmente oscuro. Y el superior 1 corresponde a una superficie totalmente blanca o con reflexión total. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver dos tablas características de los diferentes valores de albedo que se pueden tomar. Entonces, observemos lo siguiente. Por ejemplo, un bosque oscuro, un bosque tupido, un bosque virgen. Su follaje es verde, tiende a ser verde oscuro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la radiación que llegue a ese bosque prácticamente va a reflejar solo el 5% y el otro 95% va a ser absorbido. Si me voy, por ejemplo, al otro extremo, a la nieve, lo que va a pasar es, por ejemplo, en los nevados o en el polo norte o en el polo sur, la radiación que llega a esa nieve o a esos casquetes glaciares, ocurre que por ser la nieve por sí de color blanco, esos casquetes glaciares de color blanco, la radiación solar hace que ese color, el 85% se refleje, es decir, golpea la superficie y solo el 10 al 15% calienta, digamos, esa gran masa de glaciar, y el otro 85% de radiación solar se devuelve, de ese 85-90% se devuelve a la atmósfera. Por eso es que en los glaciares, en el polo norte y en el polo sur, tiene dos ventajas. Una es que debido a la inclinación del planeta, la distancia le queda un poco más lejos, es un poco más lejos o retirado del Sol. Entonces eso hace que la onda de la radiación llegue un poco más débil. Y adicionalmente, por el mismo color, por
por la misma textura de los nevados o de esos casquetes glaciares por ser blanco, esa radiación prácticamente el 85 al 90% se disipa. Entonces eso hace que se conserve aún mejor temperaturas frías o temperaturas bajas. En esta otra, bueno, entonces aquí un bosque oscuro, por ejemplo, el agua tiene un albedo, es decir, refleja entre un 0.05 y 0.40, es decir, absorbe, digamos, un buen porcentaje de radiación. Los vegetales y el pasto refleja el 26%, es decir, un 74% queda absorbido por la radiación. Suelos y vegetación varía entre un 0.10 y un 0.20, es decir, calienta, ¿cierto? Un desierto, la radiación le pega a pleno, puede decirse. Entonces, solo refleja el 10%, del 10 al 20%, es decir, del 80 al 90% queda esa radiación transformándole energía o en calor a ese suelo sin vegetación. Este otro cuadro, que es sacado del libro de Gustavo Silva Medina, me presenta los valores de albedo de la superficie. Entonces, tiene unos valores muy similares. Entonces, para agua, 0.06, en el anterior era 0.05 a 0.4, para rocas está un poquito más completa, tierra vegetal seca, 0.14, pasto entre 0.10 y 0.33, vegetación verde, pastos y cultivos. Bueno, y ese es los valores de albedo. Entonces, el albedo es una propiedad que tiene las diferentes superficies terrestres, que depende de su textura y de su color, que hace que, dependiendo de esa condición, refleje más o refleje menos. Entonces, si es un color bastante oscuro, refleja poco, quiere decir que la gran parte de la radiación que le llega lo va a absorber el elemento. Y si es de color blanco o de color claro, va a reflejar muy buena cantidad de radiación y va a ser muy poquito lo que va a absorber de radiación. Es el típico ejemplo que ustedes la mayoría de veces han escuchado, que por ejemplo cuando uno sale con ropa de color negro, ¿cierto? Sobre todo en zonas de tierra caliente, uno siente más calor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el color negro absorbe más radiación y el albedo o lo que refleja es muy poco. Pero si yo voy a salir con ropa clara o con ropa blanca, en esas zonas, digamos, de temperatura alta, pues va a ocurrir en lo caso contrario, ¿cierto? Esa ropa, ese color de esa ropa me va a permitir que mi radiación sea menor en la que absorba ese material. Bueno. Bueno, entonces tenemos aquí varios dispositivos para medir la radiación. Entonces está el perihelio, periodómetro, pirogoniómetro, piradiómetro o radiómetro hemisferio y uno que hay aquí, piradómetro neto. Bueno, algunos de estos dispositivos para medir radiación están un poco obsoletos. Seguramente hoy en día hay unos más, digamos, más actuales, más modernos. Este es un esquema de cómo se transforma el calor, como en la cantidad promedio del calor y debido a la evaporación, como producto de la evaporación en kilocalorías. Entonces, observen cómo fluctúa esa radiación alrededor del planeta. Aquí tenemos dos tablas sobre radiación solar total diaria, límite en la atmósfera, y sobre la longitud de onda, dependiendo de la latitud y dependiendo del mes. Bueno, eso vamos a hacer unos ejercicios del taller con base en estas tablitas y otras que les voy a pasar en muy poco tiempo. Bueno, aquí hay otras ecuaciones para medir la radiación, ¿cierto? Aquí está la ecuación de Langley. Esta es una ecuación para aplicar la ley de Stefan. Y hay unos métodos que son los métodos de evapotranspiración. Entre ellos está el método de Feynman. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con más calma, con más, digamos, mayor profundidad. Entonces, dejo hasta acá y voy a
continuar con el proceso de precipitación. Muchas gracias.